Identidad, el despertar de Efraín. Eliud Emanuel Díaz. El remanente, una fe inteligente. Un rediseño de Emanuel García. Índice de temas. Prefacio. Terminología restaurada. 1. Introducción. 2. ¿Qué tan bíblica es tu salvación? 3. ¿Qué es la salvación? 4. ¿Por qué necesito ser salvo? 5. ¿De qué cosa debo ser salvo? 6. ¿Cómo puedo ser salvo? Parte 1. 7. ¿Cómo puedo ser salvo? Parte 2. 8. ¿Para qué soy salvo? 9. ¿Cómo compartir de mi salvación? 10. La verdad duele, pero te hace libre. Prefacio. Quiero darle la bienvenida al primer día del resto de su vida. Sepa esto, la Biblia está viva y usted es el cumplimiento de la profecía más importante de los últimos tiempos. Y no digo esta afirmación como muchas veces usted la ha escuchado. Estoy diciéndole que literalmente el hecho de que usted esté aquí leyendo este libro es el cumplimiento del misterio del Evangelio que Pablo dijo en sus epístolas y que fue malinterpretado y por ende escondido por casi 1900 años. Sin embargo, aprenderá también por qué Adonai permitió que las cosas fueran así. Identidad, el despertar de Efraín, tiene dos propósitos esenciales. 1. Mostrarles a los cristianos el verdadero concepto bíblico de la salvación. 2. Establecer un punto de partida para los que desean guardar la Torá y no saben por dónde iniciar a hacerlo. El remanente, una fe inteligente, tiene como misión proporcionar recursos bíblicos a las personas que desean obedecer las instrucciones de Adonai. Si usted es una persona que lee la Escritura constantemente, podrá corroborar todo lo que le decimos. Y si es alguien que no acostumbra a leerla, encontrará este libro muy incómodo, ya que destruirá todo lo que ha aprendido hasta el día de hoy. Sea como sea, luego de leer este mensaje y que el Espíritu Santo hable a su corazón, usted no será el mismo, no importa la decisión que tome. En Juan 7:17 dice: Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi enseñanza proviene de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Terminología restaurada. En este libro utilizaremos algunas palabras en hebreo que es importante conocer para una mejor comprensión del contexto bíblico histórico. Ahora, estoy consciente que tal vez usted se preguntará en este momento, ¿por qué hay tanto empeño por utilizar palabras hebreas si hablamos español? Y la respuesta más clara que puedo darle es que muchas veces la traducción de la palabra hace que no se comprenda el sentido original de la expresión hebrea. Debemos entender que la Biblia es una colección de libros escritos por personas que no hablaban español y que no eran occidentales. Eran israelitas que hablaban hebreo y que tenían expresiones que no pueden traducirse sin perder su significado original. Hay demasiados factores en juego cuando se trata de interpretar lo establecido en la escritura. El factor histórico, el lingüístico y sobre todo el cultural, cuyos modismos hacen mucho más difícil la comprensión correcta de frases que pudieran significar algo para los que escribieron y leyeron la escritura en esos tiempos. Y otra cosa distinta el día de hoy, que estamos a más de 2000 años de distancia del último libro escrito.
Debemos dejar de hacer eisegesis, que es aplicar la Biblia a nuestras vidas sin considerar el contexto en el que se escribió. Por el contrario, lo que debemos hacer es exégesis, que es estudiar la Escritura en el contexto correcto y aplicarla así. Por lo tanto, es necesario que nos quitemos los lentes griegos y nos pongamos los lentes hebreos para comprender bien lo que leemos. De no ser así, estaremos leyendo la Biblia con la cosmovisión de nuestra cultura y no con la de los que la escribieron. Habiendo dicho esto, aquí tenemos 10 palabras hebreas básicas que usted debe saber. 1. Elohim, Dios, específicamente Dios en unidad y Dios creador. 2. Yah, Yahvé o Yahweh, nombre de Dios, específicamente el gran yo soy, el Dios siempre presente. 3. Yeshua HaMashiach, nombre correcto de Jesucristo. Significa Dios es nuestra salvación. HaMashiach significa el ungido o el Mesías. 4. Ruach HaKodesh, nombre correcto del Espíritu Santo. Ruach significa viento, aliento, soplo, aire, y todas ellas son manifestaciones del Espíritu. Kodesh viene de Kadosh, que significa santo. 5. Adonai, el Señor en referencia a Yahweh. 6. Torah, instrucción en justicia, equivocadamente llamada ley. La Torah es el instructivo de vida que Yahweh le ha dado a su pueblo. 7. Tanaj y Brit Hadashah, nombres correctos del Antiguo y Nuevo Testamento. Tanaj, Sagradas Escrituras, y Brit Hadashah, Pacto Renovado. 8. Emuná, fe, demostrada con obras de justicia y obediencia. 9. Teshuvá, significa literalmente retornar. Es el arrepentimiento verdadero que nos hace volver al Padre y a sus instrucciones sin apartarnos de ellas. 10. Teología del reemplazo. Doctrina satánica que dice que solo la Iglesia es el pueblo de Dios y que Israel, por rechazar a Yeshua, ahora son rechazados por Adonai. Pablo dice que no tiene caso hablar palabras que nadie comprende si solo las usaremos para tratar de sonar más santos, ya que no edifica a nadie. Primera de Corintios 14, 16 al 17 dice: ¿Cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Pero si dices una palabra en otro idioma que refleja más correctamente la instrucción que Adonai te ha enviado a decir, debes tener interpretación de ella. De no ser así, no la utilices. En 1 Corintios 14, del 27 al 28 dice: Si habla alguno en un idioma extranjero, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, no le permitáis hablar en la comunidad, sino para sí mismo y para Dios. Así que cuando utilicemos palabras en hebreo, no caigamos en el error de los que quieren saturarse de palabras en otro idioma y ya no hablan ni su lengua natural ni la aprendida, sino una mezcla de los dos idiomas, hebreñol, y creen que se oyen más espirituales, pero solamente confunden a los demás como en Babel. Por parte de este autor, todo lo que diga lo haré explicándolo. De preferencia utilizaré el castellano, pero cuando sea necesario usar un término hebreo que explique mejor el punto, sepa que ya lo habré explicado aquí.
Una nota muy importante. Aunque en las anotaciones que escriba utilizaré terminología restaurada, las citas bíblicas utilizadas no serán editadas. Utilizaré cada cita como viene en la versión indicada al principio de cada verso. Le invito entonces a que cuando vea una palabra que necesita ser restaurada, la lea de acuerdo a cómo corresponde. Por ejemplo, cuando dice Jesús, lea Yeshua. Como último punto en este tema, es bien necesario que usted sepa que restaurar las palabras en su sentido original no significa que si usted no las dice así, ya está invocando algún espíritu maligno o adorando un Dios falso. Ha sido una grave equivocación y en mi ignorancia yo también caí en este error, el pensar que si decimos Dios y no Elohim, estamos hablando de un Dios falso, o que si dices Señor, realmente estás refiriéndote a Baal. Hay un valor tremendo en restaurar los nombres originales de la Escritura, pero esa restauración no debe ser motivada por el miedo a invocar algo pagano, sino por el amor que le tenemos a nuestro Elohim, que hace que deseemos honrarle con nuestros labios, y por el anhelo que debe nacer en nosotros por obedecer sus preceptos sin desviarnos de ellos. Una muestra de que Adonai nos escuchaba aun cuando no conocíamos su nombre verdadero la tenemos aquí. Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Yahweh está diciendo que en su ignorancia su pueblo le daba ofrendas a Baal sin darse cuenta de que quien les traía la provisión era Adonai. Entonces, podemos notar que Él conoce la intención de nuestro corazón y aunque hemos estado en error, Él sí nos ha escuchado. Sin embargo, hoy que empezamos a conocer la verdad, no podemos ni debemos seguir aferrados a llamarle por un nombre que no es el suyo. Por el contrario, debemos deleitarnos en honrarle pronunciando su santo nombre. Oseas 2, 16 al 17 dice: Y en ese día declara Yahweh, me llamarás Ishi, mi esposo, y no me llamarás más Baalí, mi señor, porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baalim, señores, y nunca más se mencionarán sus nombres. En Jeremías 16, 21 dice: Ciertamente yo les enseñaré, de una vez por todas les enseñaré mi poder y mi fortaleza, y aprenderán que mi nombre es Yahweh. Introducción. ¿Qué son las raíces hebreas? A las personas que salimos del cristianismo para comenzar a vivir la Torá, muchas veces nos dicen que somos de las raíces hebreas. Como este libro se llama Identidad, usted necesita saber qué son las raíces hebreas. Un concepto sencillo sería decir que raíces hebreas es estudiar el fundamento original de lo que nos hizo cruzar de la muerte a la vida, es decir, la fe en Yeshua. Es solo hasta que estudiamos la Biblia en el contexto original que nos damos cuenta en verdad de la riqueza del contenido escritural que hemos ignorado al aplicarnos la Biblia arbitrariamente sin un parámetro histórico, lingüístico y cultural hebreos. Las raíces hebreas son un movimiento que aboga por el regreso a la fe de los apóstoles del primer siglo en obediencia a la Torá y busca un entendimiento de la cultura, historia y el trasfondo político y religioso de esa era, lo que trajo las diferencias esenciales entre las comunidades judías y cristianas. Un dato curioso pero importante es saber que raíces hebreas
es en sí una marca registrada. En 1994, Dean y Susan Willock recibieron la autorización federal de los Estados Unidos para utilizar el término Hebrew Roots y comenzaron entonces a publicar una revista llamada Hebrew Roots en abril-mayo de 1998 y luego hicieron el sitio web hebrewroots.net. Debo decir que las raíces hebreas no son una denominación nueva del cristianismo. Hay quienes dicen que es un movimiento porque en sí es un cambio de estilo de vida para quien decide seguir la escritura en su contexto original. Yo lo llamo el despertar de Efraín. También es importante hacer notar que a este grupo se le ha llamado un culto herético que no es ni cristiano ni judío. Sin embargo, si usted le pregunta a alguien de raíces hebreas, es muy posible que le responda que en realidad no se considera cristiano porque el cristianismo está influenciado por el paganismo, y tampoco se considera judío porque la mayoría del judaísmo no cree en Yeshua, quien es el que nos salvó a nosotros. Así que sí, ni cristianos ni judíos, hebreos. ¿Es bíblico llamarnos cristianos? ¿Sabía usted que la palabra cristianismo no aparece ni una sola vez en la Biblia? Es bastante raro, ¿no lo cree? Si Jesucristo vino a fundar el cristianismo, entonces, ¿por qué ese nombre no aparece en la Escritura? Y eso levanta otra cuestión más interesante. Si nosotros queremos seguir solo lo que la Biblia dice, entonces, ¿es bíblico llamarnos a nosotros mismos cristianos? La respuesta automática de muchos puede ser recordar la siguiente cita. Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cierto, ahí dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Ahí debería terminar el asunto posiblemente, y ahí es donde ha terminado por siglos. Pero vayamos más a fondo. ¿Sabía usted que quienes les dijeron cristianos a los discípulos eran los mundanos y en forma despectiva? En la Biblia no encontrará a los apóstoles llamándoles a los creyentes en el Mesías cristianos ni una sola vez. La palabra cristianos solo aparece una sola vez en la Biblia y esta usted la acaba de leer. La palabra cristiano, en singular, aparece 2 veces nada más. En Hechos 26:28 dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. En Primera de Pedro 4:16 dice: Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que cuando usted ve al rey Agripa diciéndole a Pablo que por poco le persuade para ser cristiano, Pablo no lo corrige sobre cuál es su identidad verdadera porque no tenía caso. Agripa no lo iba a entender y entonces solamente aceptó el nombre que le estaba dando. Igual Pedro, cuando dice que si padecemos como cristiano no nos avergoncemos. ¿Por qué habría que sentirse avergonzado si el término cristiano fuera algo bueno? Lo decía porque era una burla. La palabra cristiano literalmente significa cristos chiquitos. Pero si usted cree que ese término se utilizaba de cariño para referirse a los creyentes, entonces ha pasado por alto las palabras de Yeshua. En Juan 15:19 dice: Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Los primeros creyentes, siguiendo el ejemplo de Yeshua, ignoraban esas burlas, pero el término se fue arraigando en los creyentes gentiles al punto de que, cuando se alejaron completamente de los hermanos judíos, usaron la palabra cristiano para definir su identidad, sin importar que era un insulto dado por los paganos,
y dejaron de lado la identidad que el Padre nos dio en la Escritura a través de Yeshua su Hijo. Entonces el cristiano ha dejado que sea el mundo quien le ponga nombre, cuando Yahweh nos ha dado un nombre del cual estar orgullosos y deseosos de honrar. En 1 de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La cuestión es que Pedro está citando el Tanaj en ese pasaje, lo que significa que para saber a quiénes se refiere debemos buscar el contexto original. En Éxodo 19, del 3 al 6, dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Según la Biblia, si nosotros deseamos ser un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Elohim, debemos ser israelitas. Esa es la identidad que Yahweh le da a los que somos salvos por la gracia por medio de la fe en Yeshua. El propósito de este libro es mostrarle con la Biblia cómo es que, siendo gentil en cuanto a la carne, usted es un israelita y debería vivir como vive uno de Israel. ¿Se le hace complicado de entender? No se preocupe. Iremos paso a paso y tranquilamente hasta que el Ruach HaKodesh le haga comprender. Cuando usted pueda fundamentar bíblicamente su identidad, nada ni nadie le hará dudar de su fe jamás y su vida cambiará para siempre. ¿Qué tan bíblica es su salvación? Considere esta pregunta. No le estoy cuestionando qué tan sincero es usted en su búsqueda de Dios, sino qué tan bíblico. ¿Puede usted con la Biblia en la mano fundamentar cada uno de los pilares de esa fe que le da certeza de una vida eterna? ¿Tiene bases escriturales todos los rudimentos de su vida en la fe? ¿Al menos los conoce? En Hebreos 6, 1 y 2 dice: los rudimentos de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Según el escritor de los Hebreos, comúnmente pensado que es Pablo, el creyente en Yeshua debe tener muy firmes y bíblicos los rudimentos de su fe. Y el contexto de este pasaje dice que él ya no iba a seguir enseñando rudimentos, lo que significa que el escritor daba por sentado que no tenía caso seguir echando a cada rato una vez más los puntos más básicos de la fe en el Mesías. Por lo tanto, lea bien esta cita y piense si usted es capaz de poder fundamentar bíblicamente todos estos rudimentos de su salvación. Si eso le parece difícil de hacer en este momento, no se preocupe. Volveremos a preguntar qué tan bíblica es su salvación más adelante. Por ahora, hagamos esto más sencillo. Solamente responda a esta pregunta. ¿Cree usted en Jesús? Si su respuesta es afirmativa, entonces leamos lo siguiente. En Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted ha creído en Jesucristo, entonces estas palabras son para usted. Él dice: si ustedes que han creído en mí
permanecen en mi palabra, entonces serán considerados mis discípulos y luego conocerán la verdad, y esa verdad les hará libres. La cuestión es que hemos creído que esa libertad es inmediata, pero Yeshua no lo dijo. Él habló de las condiciones para adquirir la verdadera libertad. Y la condición no es creer en Él, sino permanecer en su palabra. Es fácil creer en Él. Aún los demonios creen y tiemblan. Pero Santiago también dice que la fe sin obras está muerta. Así que es ese segundo punto, el permanecer en su palabra, o más bien el no permanecer en ella, lo que hace que realmente nos desviemos de todo lo que la Biblia dice que debemos hacer. Yeshua claramente está diciendo que la condición para ser discípulo es permanecer en su palabra, y solo los que son discípulos conocerán la verdad, y solo los que conozcan la verdad serán libres. Así que pregúntese, ¿he permanecido realmente en las palabras de Yeshua? Porque si no es así, usted ha estado engañado creyendo en una libertad falsa que la Biblia y el Salvador no le están ofreciendo. ¿Ha sido usted realmente un discípulo de Yeshua o solo ha sido uno de la multitud que escuchaba las parábolas, veía los milagros y se regresaba a su casa contento, pero no buscaba algo más? Escuche lo que el mismo Yeshua dice de la gente así. En Mateo 13, 10 al 12 dice: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. En Mateo 13, del 13 al 17, dice: por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no comprenderán. Cuando vean lo que hago, no entenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Yeshua está diciendo que él predica en parábolas para filtrar quiénes son realmente discípulos en potencia y quiénes solo se conforman con lo superficial. Literalmente, el término parábola se comprende hablando de fútbol. En el fútbol, cuando un jugador hace un gol de globito, se dice que la pelota hizo una parábola, es decir, una elipse encima del portero que le fue imposible alcanzar. De esa misma forma, Yeshua predicaba parábolas para que la gente que solo se conformaba con los milagros y los mensajes sencillos se fueran bien contentos a sus casas, pero los que deseaban permanecer en su palabra se quedaran al final y le preguntaran el significado de lo que había predicado. Vuelva a ver el verso 13:10. Dice que fueron sus discípulos quienes le preguntaron sobre por qué usaba parábolas para predicar. Si usted nunca se ha preguntado cosas así, tal vez debería empezar a hacerlo. Solo un verdadero discípulo hace preguntas y solo al que pregunta se le responde y conoce la verdad que le hace libre. Así que si debemos permanecer en la palabra de Yeshua para ultimadamente ser libres, deberíamos saber cuál es esa palabra en la que debemos permanecer. ¿No lo cree? En Juan 14, 15
21, 23 y 24 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El cristianismo tiene un problema que se rehúsa a enfrentar y es la autosuficiencia. El considerar opcionales los mandamientos establecidos por Adonai para nuestra vida diaria y solamente seguir nuestra propia idea de cómo hacer las cosas. Se desconoce tanto la instrucción de Adonai que es muy difícil entender y asimilar que no se trata solo de leyes, sino de un patrón de conducta creado específicamente para facilitar cada aspecto de nuestras vidas si tan solo se sigue al pie de la letra. Hay un rechazo general ante la sola idea de guardar la Torá porque tenemos implantada una mala interpretación de la frase: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo que cuando una persona intenta apegarse a los lineamientos de Yahweh, se le considera apóstata del cristianismo. Por eso es mi deseo mostrarle con la Escritura que hay una gran diferencia entre la doctrina bíblica y la doctrina cristiana, esperando que sea solamente el Espíritu Santo quien hable a su corazón a través de su palabra y tras hacerle enfrentar su propia condición, que le conduzca a vivir una vida realmente dirigida por su Creador y no por su propio corazón. Han sido ya miles de años de mentiras heredadas que nos han hecho creer en una fe mal interpretada, dirigida por un espíritu impostor, que nos hace vivir en una realidad creada específicamente para tenernos cómodos. Pero Yeshua dijo, en Juan 8, 31 y 32, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy es más necesario evangelizar cristianos que mundanos. En Mateo 23:15 dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tal vez no está usted acostumbrado a que se use el término fariseo para referirse a un cristiano, pero Yeshua dijo que por enseñar mal a la gente, los hacemos 2 veces más hijos del infierno. Eso es porque los que predican y saben que su doctrina está mal, la siguen predicando conscientes de ello y eso es un gran pecado. Pero los que los escuchan no saben nada. Ellos creen que los predicadores son siervos de Dios y consideran sus palabras como lo que el Padre dice. Así que son ciegos creyendo en ciegos. En Mateo 15:14 dice, Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Sin embargo, entre tanta conformidad, culto a la personalidad, humanismo y superficialidad cristiana, existe un tipo de cristiano que tiene hambre de algo más. Ese cristiano que cada domingo sale del templo sintiéndose más molesto que cuando entró, que sigue yendo a la iglesia solo porque sabe que tiene un compromiso con su Dios, aunque cada día se sigue preguntando si realmente esa vida es todo a lo que puede aspirar. Si usted se siente o se ha sentido así, le tengo noticias. En Amós 8:11 dice, He aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. En Habacuc 2:14 dice, Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar.
En Jeremías 16:19 dice: Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones, y dirán: solo mentiras heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Mi oración es que, si usted es una oveja con hambre de la palabra, aquí encuentre alimento que le haga saciar todo su ser y decida seguir al único pastor al que debimos haber seguido todo este tiempo, Yeshua HaMashiach. Un comentario para nuestros opositores. Si usted está leyendo este libro para tratar de refutar lo que predicamos, le advierto que muchos lo han hecho antes que usted y por testimonios puedo decirle que intentar refutar las raíces hebreas muchas veces termina en usted mismo convirtiéndose en hebreo. Nunca se le olvide esto: nosotros éramos como usted. Todos salimos del cristianismo. Yo en lo particular estuve toda mi vida en él. Todos iniciamos como escépticos ante este movimiento y todos hemos tenido casi la misma instrucción que usted. Todos hemos pensado en algún momento que quizá nos metimos en una secta. Todos hemos temido estar judaizándonos. Todos hemos leído Gálatas y las demás cartas de Pablo y nos sabemos de memoria esos versos que usted cree que puede usar en contra nuestra. No existe cuestionamiento que usted pueda hacernos que no nos hemos hecho nosotros mismos antes. Es muy poco probable que usted encuentre algún argumento en contra nuestra que no podamos refutarle bíblicamente. Otra cosa importante: este es un movimiento de gente que estudia individualmente. No existe un líder que haya iniciado todo a quien todos le damos cuentas. Existen sin dudas personas que han iniciado este despertar mucho antes que la mayoría y claro que les reconocemos como voces que clamaron en el desierto para que los que vinimos después pudiéramos escuchar. Les bendecimos por la obra que hacen, pero es necesario decir que no existe tal cosa como un concilio oficial que formalice esta denominación. De hecho, muchos de nosotros ni siquiera nos decimos cristianos, mientras que otros sí. Debido entonces a que podemos diferir en nuestras conclusiones de lo que hemos estudiado, le quiero instar muy atentamente a que no juzgue las enseñanzas de alguien más por lo que aprenda de este autor. Y viceversa, tampoco me pida a mí que le explique por qué otros predicadores dicen lo que enseñan. Todos estamos aprendiendo y sin dudas no siempre tendremos la misma opinión, pero debemos entender desde ahora que no por tener distintas opiniones dejamos de ser hermanos. Sin embargo, sí hay ciertos puntos en común que casi todos los que predicamos raíces hebreas, entre comillas, vamos a compartir, y si usted coincide en ellos, estará en el mismo canal que la mayoría de nosotros. 10 doctrinas básicas de las raíces hebreas. 1. Yahweh Elohim es uno, no una trinidad, no una dualidad. Uno. Yeshua el Hijo es uno con el Padre y es la imagen visible del Elohim invisible. 2. Toda la Escritura es inspirada por Elohim y es una sola sin divisiones. 3. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Yeshua y se demuestra guardando la Torá. 4. La Torá es el instructivo del Padre para nosotros. Yeshua vino a mostrar cómo guardarla. 5. Israel es el único pueblo de Elohim. Todo el que es salvo es parte de Israel y debe guardar la misma Torá, tanto judío como gentil injertado. 6. No existe tal cosa como una iglesia gentil. Eso es teología del reemplazo. 7. El Shabbat y los Moadim son eternos y ordenados para todo Israel. 8. Las leyes dietéticas de Levítico 11
siguen vigentes. 9. La restauración del nombre santo de Yud-Hei Vav-Hei, Yeshua, y otras palabras transliteradas. 10. El rechazo de toda tradición babilónica o romana. No espero que usted comprenda todos esos puntos el día de hoy. Esta no es una carrera de 100 metros planos que se acaba en 10 segundos. Este es un maratón que dura toda la vida. Así que no hay prisa en el caminar, pero sí debe haber prisa por iniciar la carrera. Hoy daremos el primer paso. Lo primero que debes saber de El Remanente, una fe inteligente. Nosotros creemos y enseñamos que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es una sola escritura, sin divisiones, y toda es aplicable a los creyentes en el Mesías Yeshua. Y creemos con firmeza en la autoridad absoluta de la Escritura para resolver cualquier inquietud en materia de doctrina, y a ella nos apegamos. En 2 de Timoteo 13, 16 y 17 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. También creemos que la Escritura se interpreta a sí misma y la forma en la que podemos comprender y aplicar sus enseñanzas es a través de la dirección del Ruach HaKodesh. En 1 Corintios 2, 12 y 13 dice: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En Juan 16:13 dice: Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. En 1 de Juan 2:27 dice: Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Por sobre todas las cosas, creemos que la Torá es la Biblia de la Biblia, y que la sana doctrina consiste en guardarla, tal como Yahweh lo estableció. En Proverbios 4:2 dice: Os enseño una buena doctrina, no abandonéis mis instrucciones. Torá. Todos hemos utilizado el término sana doctrina para referirnos a la fe que predicamos. Sin embargo, la definición de sana doctrina siempre es muy distinta dependiendo lo que cada uno de nosotros creemos que significa. Pero la Biblia nos dice que la sana doctrina es no abandones la Torá. Por lo tanto, tenemos la obligación de apegarnos a la definición dada por Yahweh de este concepto. Más aún cuando consideramos lo siguiente: esa era la misma doctrina que Yeshua predicaba. En Juan 7:16 dice: Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y Pablo dice que Yeshua le reveló esa doctrina a él. En Gálatas 1, 11 y 12 dice: Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Las buenas noticias, como yo las proclamo, no son un producto humano, porque ni me fueron enseñadas ni las recibí de ningún hombre. Vinieron por medio de revelación directa de Yeshua HaMashiach. Pablo también dice que cualquiera que predique otra cosa es un hereje. En Gálatas 1, 6 al 9 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,
No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y el apóstol Juan dice cómo debemos tratar a quienes no tienen la sana doctrina. En 2 de Juan 1, del 9 al 11, dice: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Una cosa más. ¿Recuerda al principio de este libro cuando hablamos de los rudimentos de la salvación? Bueno, pues ese texto dice claramente que esos son los rudimentos de la doctrina del Mesías. Así que si ya sabemos que la doctrina de Yeshua es no abandones la Torá, quiere decir que esos rudimentos deben estar basados también en la Torá, y si no podemos fundar nuestros rudimentos en la Torá, entonces nuestros rudimentos están mal, y por consiguiente todo lo que se sostiene de ellos también está mal y se derrumbará. Hebreos 6, 1 y 2 dice: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Nótese cómo el escritor de Hebreos deja ver que sus lectores no necesitaban que se les siguiera explicando sobre los rudimentos de la doctrina del Mesías, lo que significa que ellos ya guardaban la Torá, y que quienes no daban fruto iban a ser destruidos tarde o temprano, justo como lo dicen versos más adelante. Pero aquí es donde quiero que usted comprenda que la Biblia nos está dando la oportunidad de ser honestos y decir que si no podemos fundar en la Torá los rudimentos de la doctrina del Mesías, entonces mejor no avancemos más adelante haciéndonos sabios en nuestra propia opinión. Es mejor ser humildes y enseñables. En Salmos 19:7 dice: La Torá de Yahweh es perfecta y transforma la vida. Los decretos de Yahweh son duraderos y hacen sabio al sencillo. Así que en el remanente Una Fe Inteligente le hablaremos la sana doctrina de la Escritura, tal como Yahweh la declaró. Yeshua la predicó y los apóstoles la enseñaron. Cualquier otra cosa es un evangelio diferente al que la palabra sin adulteración enseña. ¿Por qué tanto interés por cuestionarlo todo? Muchas personas nos critican diciendo que somos rebeldes porque no nos apegamos a lo que los pastores o ministerios de jerarquía enseñan, y que si por más de 2000 años se ha predicado la verdad, nosotros no somos nadie para decir que todo ha estado mal y nosotros tenemos la razón. Sin embargo, déjeme responderle por qué ponemos todo a prueba. Para empezar, porque la Biblia lo dice. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice: Examínenlo todo y retengan lo bueno. En 1 de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu sin antes examinar las Escrituras para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque Yeshua no volverá si no se restaura la verdad. En Hechos 3:21 dice: Es necesario que el cielo lo retenga, a Yeshua, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque es la era de la información. En Daniel 12, 3 y 4 dice:
y los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas por siempre y para siempre. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Porque Yahweh odia el engaño. En Apocalipsis 18, del 4 al 6, dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Es la intención de este ministerio proporcionar respuestas bíblicas a las preguntas que todo cristiano debería estarse haciendo, pero que la mayoría no se hace. El grupo Barna dice: el problema enfrentando a la iglesia cristiana no es el que la gente está sin un juego entero de creencias. El problema es que tienen un juego entero de creencias en mente que creen que es congruente con enseñanzas bíblicas, pero no están dispuestos a ser comprobados en error ni a aprender nuevos entendimientos. Puede que sea que la evaluación espiritual es tan poco común porque la gente teme que los resultados indiquen la necesidad de estrategias diferentes de crecimiento o de involucrarse más agresivamente en el proceso de crecimiento. Sin importar cuál sea la razón, la conclusión entre ambos, el sacerdocio y los laicos, es la indiferencia hacia su reconocida falta de evaluación. Dicho en otras palabras, al cristiano actual, tanto los ministros como a la gente común, les da flojera examinar sus creencias por miedo a que, de hacerlo, se darán cuenta que muchas de las cosas que han dado por sentado que son correctas no son bíblicas y tendrán que cambiarlas. Lo que realmente debería darnos miedo es el saber que la misma palabra nos instruye a examinarnos a nosotros mismos, por lo que cualquiera que se niega a hacerlo está ignorando la Escritura. En 2 Corintios 13:5 dice: examínense a ustedes mismos para ver si están viviendo una vida en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Yeshua Mashiach está en ustedes? A menos que fallen la prueba. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo podemos ser aprobados si ni siquiera queremos examinarnos? Usted no será nunca un obrero aprobado si jamás evalúa lo que ha creído. Si somos sinceros en nuestra búsqueda de la verdad, debemos reconocer que no sabemos mucho y que lo que sabemos es muy posible que esté mal aprendido. A lo largo de este libro, y como ya lo hemos hecho hasta este punto, iremos definiendo bíblicamente algunos conceptos que el cristiano da por sentado que conoce, y que, debido a tener una idea errada de ellos, da pie a doctrinas equivocadas también. Por lo tanto, siéntase animado a estudiar detenidamente cada palabra que escuche y compruebe con su Biblia y con la dirección del Ruach si lo que le estamos diciendo es verdad o no, sea como los creyentes de Berea. En Hechos 17:11 dice: ellos, ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando el Tanaj todos los días para ver si las cosas que Saúl decía eran verdad. Así que de ahora en adelante, más que tener un corazón y una mente abiertos, tenga una Biblia abierta en todo momento. Ella es la única que puede responder sus inquietudes. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.